Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque, el último enfoque de esta temporada, en el que además hemos cambiado un poquito el formato, luego verán por qué, y en el que queremos dedicarlo al arte contemporáneo. Para ello, pues van a estar con nosotros en nuestro plató pues diferentes representantes de lo que podríamos decir lo que se mueve en el arte en la ciudad de Toledo. Vemos primero nuestro vídeo. El debate sobre el lugar del arte contemporáneo en la ciudad de Toledo es una constante en los últimos años que se aviva periódicamente a partir de anuncios realizados por las administraciones, como la llegada de la colección de Roberto Polo o con ocasión de algún aniversario o intervención artística. Toledo cuenta ya con diferentes creaciones artísticas contemporáneas de autores reconocidos como Cristina Iglesias, Chillida, Sebastián. Fue la ciudad que vio nacer al Grupo Tolmo y aquí desarrollan su obra autores como Ignacio Llamas o Roberto Campos. En el debate abierto ha quedado prácticamente en el olvido la existencia de un museo de arte contemporáneo, situado desde 1975 en la Casa de las Cadenas, en plena judería toledana. Fue en el año 2000, coincidiendo con la muestra Carolus, cuando ofreció una pequeña muestra de arte contemporáneo gracias a la implicación de artistas del Grupo Tolmo. Más de una década después, poco se sabe de la actividad de este museo. Fue cerrado por obras y la colección quedó depositada en el Museo de Santa Cruz. Sin embargo, no puede decirse que la ciudad de Toledo sea ajena a la presencia del arte contemporáneo. Contamos con instalaciones de Cristina Iglesias, una de las artistas más reconocidas internacionalmente, también del mexicano Sebastián, o la presencia de obras de autores locales ya fallecidos como Alberto Sánchez o Calato, junto a obras de autores como Luis Pablo Gómez Vidales, Alberto Rodríguez, Alberto Romero o Cruz Marcos. Hablan de un diálogo abierto de la ciudad patrimonio de la humanidad con el arte de hoy y de mañana. Bueno, pues hemos visto nuestro vídeo y llega la hora de presentar a nuestros invitados. José Ramón González de la Cal, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que ya has estado alguna que otra vez aquí, Sí, me suena. sí. Ignacio Llamas, buenas noches. Buenas noches. También has estado en nuestra programación, aunque no en este programa específicamente. Sí, no en este programa. Muchas gracias por estar aquí. Paco Rojas, bienvenido. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Y Roberto Campos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, iba a decir yo, tres pintores, artistas y un arquitecto, ¿podemos dejarlo así, por ejemplo? Sí. 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 Bueno, yo soy pintor y escultor, también tengo. Que, por Pintor y cierto, escultor. tengo dos esculturas en Toledo monumentales, una frente al Museo del Greco. Bueno, planteábamos este programa como una aproximación al lugar del arte contemporáneo en la ciudad de Toledo. ¿Cuál sería vuestra primera impresión? ¿Hay lugar? ¿No hay lugar? Empezar, por ejemplo, tú, José Ramón. ¿Hay lugar para el arte contemporáneo? Siempre hay lugar para el arte contemporáneo. El arte contemporáneo es la expresión de un momento y el arte representa al hombre y sin arte no existe el hombre. Entonces, por mucho que algunos se empeñen, el arte contemporáneo siempre va a tener su sitio. Con mayor o menor presencia, pero siempre va a tener su sitio. Ignacio, Paco, Roberto, cuando queráis. Bueno, yo creo, por lo que decía José Ramón, para mí no hay... tendemos a hacer la diferenciación entre arte contemporáneo y otro tipo de arte. Para mí, seguramente por edad, por trayectoria, por tiempo pasado, no hago una diferenciación. Hago diferenciación entre simplemente el arte y aquello que no lo es. Entonces, creo que sí, que curiosamente nuestra ciudad hace muestras bastante importantes o de cierta relevancia de arte, digamos, de periodos históricos, etcétera, el Museo de Santa Cruz y otros, y sin embargo yo creo que tiene una carencia bastante importante histórica en cubrir, digamos, el arte de vanguardia o el arte que se está haciendo o el arte más reciente. Se hacen esfuerzos, pero yo creo que ahí todavía, en ese espacio que yo estoy de acuerdo con José Ramón, que sí que es necesario todavía, yo creo que en la ciudad, y no sé si diría en la ¿Pero en la te comunidad, refieres a hacer muestras, exposiciones o a implantar o a apostar por el arte contemporáneo en la calle, en manifestaciones arquitectónicas, en esculturas? Se están haciendo cosas en la calle con cierto desatino en cuanto al criterio, creo, desde mi humilde punto de vista, pero luego sobre todo pues, respecto a otras comunidades que en la época, por ejemplo, en la que se pusieron de moda los centros, el Centro de Arte Gallego, el Centro de Arte tal, aquí se habló que se iba a hacer una cierta cosa y al final se quedó en el aire. Entonces, pues bueno, yo creo que es un poco hacer cosas, pero hacer cosas con criterio, no hacer por hacer. ¿Paco?
Bueno, yo puedo decir una cosa, citando a Paul Getty, que fue un gran coleccionista y multimillonario de arte, y que curiosamente su frase me ha servido a mí durante muchos años. Que dice, aquel que no tiene ningún amor al arte es un individuo que todavía no está completamente civilizado. Lo de ser civilizado o no, gracias al arte, aplícaselo ahora a la política, a los comerciantes, a los bancos, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo una etapa, una sociedad que no es que no tenga arte, sí tiene arte, y quien lo hace, pero no se la atiende como se merece, de la forma humanística que se refiere el tema. Esa es lo más importante. Ahora, arte contemporáneo, por supuesto que se puede ver en muchos sitios, pero siempre para hablar de arte es conveniente poner paralelos, comparativos, con lo que se está haciendo en el mundo y lo que se está haciendo en Toledo. Vamos por ese camino, Ignacio. Sí, yo creo que si comparas la actividad, la importancia del arte contemporáneo en la ciudad de Toledo con respecto a otros periodos históricos es bastante carente. Si la comparas con respecto a otros lugares en este momento, como puede ser Madrid o como puede ser Nueva York o como puede ser Londres, es muy carente. O sea que estamos en... Yo creo que se pueden dar grandes pasos en la dirección de generar espacios, de generar no solo espacios físicos, sino espacios, es decir, de apostar por el arte. Se ha aportado bastante poco, pero no solo por las artes plásticas, la arquitectura tampoco tiene gran lugar, la música, la danza, no hay mucho espacio. Es una ciudad, Toledo, por ese inmenso patrimonio que acumula por tantos siglos precisamente de arte, que constriñe un poco, que limita un poco el arte contemporáneo. No ha sido así. Es decir, si hubiera sido así históricamente, no tendríamos ahora mismo un patrimonio. Es decir, es que yo creo que no se tiene en cuenta eso, que el patrimonio se construye años tras años, siglo tras siglo. Cuando se construyó la catedral era arte contemporáneo, obviamente, ¿no? El Greco era arte contemporáneo en su momento. Sí. Y yo creo que esa sensación, esa idea no se tiene actualmente, que tú como habitante del siglo XXI tienes que dejar un pozo que construye ciudad. En el XIX no se ha dejado nada, en el XX poquísimo y en el XXI vamos camino de dejar también bastante poco. Hombre, en arquitectura algo tenemos, ¿no, José Ramón? Pues Toledo tuvo ocasión de hacer un estudio hace unos meses sobre la arquitectura contemporánea, los últimos 100 años, una petición que nos hizo la Biblioteca Regional, y es sorprendente la buena calidad de arquitectura que hay en Toledo, desde el primer edificio, digamos que podemos decir que acaba con lo anterior, que es el edificio de la Escuela de Artes de Arturo Mélida, hasta las escaleras, por ejemplo, de la Granja. Hay un recorrido de 70, 80 edificios estupendos, eclipsados en un determinado momento por la autarquía, que establece, que intenta matar lo que es la representación, lo que estaba sucediendo en ese momento en Europa, y recurre al estilo herreriano, intentando recuperar un estilo nacional catolicista. Pero bueno, todas esas arquitecturas del siglo XX han dejado pozo en nuestra ciudad, y con edificios magníficos, como por ejemplo la Escuela Laboral, que es un símbolo de arquitectura organicista que llega a Toledo 20 años con retraso respecto a lo que está sucediendo en Europa, pero que sí que tiene representación, sí, que está ahí, y que a veces es poco valorada porque como está en uso, pues no se le da la importancia que realmente tiene. No, pero yo creo que las escaleras de la Granja ya son reconocidas como un auténtico hallazgo de arte contemporáneo. Sí, cualquiera que quiera solucionar una ciudad histórica el tema de la movilidad va a tener como primer referente a nivel mundial esta intervención en Toledo, lo cual nos sitúa en la arquitectura contemporánea a un nivel bastante alto. Yo no quería ser pesimista, yo creo que Toledo ha avanzado muchísimo, queda mucho por hacer, pero es una hay muchas representaciones de lo contemporáneo en Toledo. Lo que pasa es que a veces no las valoramos o nos hacemos poco visibles. Ese es aquello de que la ciudad eclipsa un poquito cuando tienes tanto patrimonio, porque hay cosas que pasan desapercibidas. Hablábamos en nuestro vídeo, y también Roberto lo ha tocado, la falta de un gran centro de arte contemporáneo, un lugar de encuentro, un lugar de exposiciones, un lugar con una exposición fija, con una obra permanente, y veíamos esa portada del Museo de Arte Contemporáneo. Está, ¿no? Pero quizás de esto Paco sabe un poquito más, ¿verdad? Sí, yo tengo allí una obra, vamos, no sé dónde la tengo, porque no sé dónde la habrán metido las obras. Y te puedo decir que el Museo de Arte Contemporáneo cumplía una función, no estaba bien divulgada, tenía sus
sus itinerarios en los que entrase y tal, pero bueno, ahí estaba la colección. Se ha cerrado, entonces, en Toledo sí que puedo decir una cosa, y no me da miedo decirlo. En Toledo, los políticos normalmente, o los estamentos que llevan las riendas culturales, de las otras, con las otras no me meto, pero las culturales han adolecido de eso que decíamos antes, de que son individuos que todavía no son totalmente civilizados, porque para ser civilizado hay que tener... Bueno, vete a Roma, al siglo de Pericles, y a ver qué pasaba en el siglo de Pericles, que la gente conocía el arte simplemente porque había 130 ceramistas que hacían arte y se reconoce la firma, y todo el pueblo conocía el arte que se estaba haciendo porque en la cerámica se hacía lo mismo que estaban haciendo los pintores. O sea, hay mayor participación de un pueblo en eso, no creo que haya existido. Entonces, ¿Toledo qué le pasa? Pues yo no sé qué le pasa. ¿Que tiene mala suerte? No, tenemos muy mala suerte. Pero en el reconocimiento del arte, ¿te refieres? Sí, sí, arte contemporáneo, que es lo que estamos hablando. La gestión. En la gestión y en la promoción, sobre todo en la promoción. Yo te puedo hablar de lo que yo sé, que es Tolmo, y que hasta dónde ha llegado Tolmo, y cómo se ha tenido que cerrar el Museo Tolmo, el Tolmo Museum. Pues por eso, porque dices, mira, ahí tienes un espacio, tú pagas 10.000 pesetas, digo 10.000 euros de alquiler anual, y haces lo que quieres. O sea, tú haces la cultura y pagas por hacerla. Esa fue la propuesta que me hicieron. Caí en esa trampa yo tontamente porque no calculé las posibilidades de éxito que iban a tener, y bueno, pues al final tuvimos que cerrar, y además se está cerrando de mala manera. Ignacio. Volvemos un poco a lo mismo, es decir, en cuanto al centro de arte, no estoy muy seguro si se necesita un gran centro de arte. Lo que sí estoy seguro es que se necesitan políticas activas de promoción de la cultura. Es decir, si al final un gran centro de arte se lleva todo el presupuesto, yo preferiría no tener gran centro de arte. Prefiero que haya políticas de becas, políticas de promoción de los artistas locales, traer buenas exposiciones, que es lo que al final genera cultura, y tenemos modelos en otras ciudades que han apostado por el arte contemporáneo como uno de los baluartes importantes de la ciudad, incluso ciudades patrimonio. Es decir, que no está, yo creo que no está reñido el tener un patrimonio histórico con dar una segunda visión de la ciudad, que es la contemporaneidad. Me parece al contrario, es decir, una ciudad como Londres vive de la contemporáneo y tiene un patrimonio histórico enorme. Es decir, hay ejemplos de que eso es compatible, y yo creo que deberíamos tender por ahí. No lo sé si el camino es un gran centro de arte. Es como más arriesgado, Sí. porque sobre el arte, por decirlo, del 19 para atrás, lo que tenemos en la ciudad de Toledo, está todo, digamos, aceptado por la gran mayoría de las personas. La gente viene a ver la catedral, viene a ver el Greco, y todo el mundo acepta que eso es arte, pero con el arte contemporáneo quizás hay como más incertidumbres, ¿no? Hay personas que o no lo entienden, o aseguran que eso no es arte. Hay manifestaciones artísticas que, bueno, que para un gran público se escapan. Entonces, a lo mejor para evitar esas incertidumbres, esas dudas, esa ocasión también de polémica en la ciudad, a lo mejor se apuesta por lo seguro. Roberto. Pues puede ser, es un poco una visión, digamos, ultraconservadora, es decir, asegurar aquello que me va a dar visitantes, entre la opción de traer una gran exposición histórica, casi siempre maravillosa, al Museo de Santa Cruz, o traer una exposición que puede ser más polémica, o que puede levantar más críticas de este tipo, que estamos un poco hartos de oír, ¿no? De si eso no es arte, no es el debate, ¿no? Entonces yo creo, por lo que decía Nacho también, estoy de acuerdo, ¿no? Hablaba del gran centro de otras ciudades, otras comunidades como ejemplo, pero sobre todo, un poco por un lado... bueno, mira lo que ha pasado en Asturias con el centro Niemeyer, ¿no? Por ejemplo, se ha quedado así. Se hace un contenedor sin contenido, se arruina, se deja de mantener, y es una pena. El patrimonio arquitectónico ahí sigue, pero bueno, es un poco una pena. Entonces, por un lado, por lo que decía Nacho antes, estoy completamente de acuerdo. Es decir, por un lado, el apoyo de lo local, siempre que tenga calidad, no el apoyo simplemente por ser local, en cuanto a jóvenes artistas, etcétera y demás, en un panorama, por ejemplo, de concursos, premios y becas, que yo creo que tú y yo hemos disfrutado, y no sé ahora cómo está el tema, qué puede hacer un artista que iba en Toledo con 20 años, no lo desconozco, estoy un poco más desconectado, pero por otro lado sí que Toledo sea
receptor de grandes exposiciones que me consta que no se plantean pasar por Toledo en esa tournée, digamos, que hacen de grandes sitios, cuando es una ciudad turística, cuando es una ciudad con centros que no están mal para hacer ciertas cosas, pero yo creo que es un poco lo que decías tú. Se apuesta más por lo fácil de hacer una cosa que no me dé mucho lío, que no me dé mucha polémica, que sea más o menos sencillo y claro, el riesgo es el que ha habido en todas las épocas en las que se ha dado un paso adelante, yo creo. Lo que pasa es que al final tú haces historia asumiendo riesgos. Siendo conservador nunca haces historia, Bueno, nunca... mira el transparente de la catedral, ¿no? Lo que tuvo que suponer aquello, ¿no? La propia escalera de un Villas boquete Torres un boquete en la girola para meter la luz, trayéndose a los mejores artistas napolitanos. O sea, es de una contemporaneidad y de una osadía absolutamente tremenda. Pasa que, claro, está representando también un cambio de época, un cambio cultural. Hay un tema que ha apuntado Nacho que me parece muy interesante y es lo de un espacio no físico, sino mental. O sea, mucho más interesante que generar un gran contenedor. La arquitectura escenográfica de los grandes contenedores del despilfarro, eso ha muerto, aunque muchos todavía no se han enterado, porque hay una crisis que ha soslayado la clase media. La arquitectura no va a ser la misma, aunque todavía el establishment parece querer esos grandes contenedores del poder, y yo creo que el tema iría más por ese espacio físico y mental. Aquí es somos una región pobre, hay que decirlo, pero gracias a que existe esa necesidad, pues surgen artistas como los tres que tenemos aquí, que son verdaderos Quijotes, ¿no? Y gracias a su individualidad, en esa necesidad, despliegan toda su virtud. Pero sí que es cierto que las administraciones públicas que debían tener una labor de cuidar a estas individualidades, pues los dejan un poco de la mano de Dios. Yo acabo de ver la exposición de Nacho en el Santa Cruz y es una exposición de primer nivel, o sea, a nivel internacional, porque a nivel local a lo mejor no ha tenido la suficiente divulgación o lanzamiento como para... Y todo ha sido a base yo estoy seguro, del ímpetu de Nacho, es decir, de un esfuerzo personal tremendo. En otras comunidades se solventaría con mecenazgo, con becas, con ayudas y sobre todo con promoción, que a veces cuesta muy poquito. Tirando un poco de la voz de la experiencia, que es Paco, ¿ha habido alguna, bueno, con todo el respeto, ¿ha habido algún momento en la cultura castellano-manchega, en la cultura de Toledo, donde ha habido un momento dulce para los artistas contemporáneos? ¿O esto es una línea mantenida en el tiempo? Un momento dulce yo no reconozco ninguno. Ha habido buenos intentos, pero un momento dulce es decir, bueno, porque la experiencia, digamos, que más peso ha tenido en la reconstrucción de la historia del arte y tal, que continúa con el arte anterior, que se lo achacan a Tolmo. Tolmo hizo una labor realmente importante en cuanto a que daba a conocer un arte contemporáneo que era el que ellos asumían, que tampoco teníamos, o la mayoría no tenía un concepto claro de lo que se estaba haciendo en el mundo del arte en ese momento. Entonces nos inclinamos por el arte contemporáneo desde la abstracción. Digamos que nosotros hicimos exposiciones muy selectivas en un principio, pero claro, el tiempo va pasando. Y las fuerzas y la ilusión también se van, digamos, difuminando. Entonces, las últimas épocas de Tolmo pues eran exposiciones mucho más mediocres que las primeras. Las primeras había más ilusión, y bueno, pues había gente que tenía criterios mucho más, muy pocos, que tenían un criterio más amplio de lo que se estaba haciendo en el mundo del arte. Estudiábamos sobre todo qué se estaba haciendo por ahí, y hacíamos comparaciones y tal, pero claro, una cosa es lo que tú sabes y otra cosa es lo que puedes hacer. Económicamente hablando, desde Tolmo se puede hacer muy poco. Nosotros hicimos algunas exposiciones que estaban bien. Pero bueno, sí, pero sí que es verdad que se ha establecido ahí como un referente, ¿no? Sí, se ha establecido como un referente histórico del arte contemporáneo, cuando en realidad sí lo es en cuanto que abrió una puerta para el público toledano, pero nosotros no constituimos luego un grupo que fuese realmente importante en cuanto a lo que los conceptos que podían aportar al arte contemporáneo. La mayoría era bastante, en ese sentido, muy ignorantes. Roberto sacaba un tema, así con un poquito de recelo, dice, no vamos a entrar en ese debate un tanto aburrido en que si es arte o no es arte, venías a decir así, sino más allá de la promoción y tal. ¿Tiene que el arte contemporáneo tiene que llevar necesariamente el adjetivo de la polémica? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que también un poco la visión de los medios, cuando todos vivimos la semana de Arco,
un poco la tradición es sacar en las noticias las dos o pero tres... ¿eso quién lo provoca? ¿El artista, la organización, los medios? Porque el artista, hay una cierta tendencia muy interesante de arte político, arte provocativo, arte de mucho tipo, ¿no? Ahí casi no entro, cada uno es libre de hacer lo que quiera y promoverlo como quiera. Pero hablo más de la visión, digamos, social o de los más media, de qué es un poco esa visión casi de parodia del arte contemporáneo. Entonces, volviendo a lo que te decía, yo me enfado, y lo hablo con los alumnos, cuando se hace la Semana de Arco y cuando las 2 o 3 reseñas que hay en telediarios en prime time siempre son la chorrada, la estupidez o aquel stand que acumula más gente porque hay una cosa que es ciertamente polémica o demás, ¿no? Es un poco la visión que yo creo que se pretende o se quiere dar, seguramente sin mala intención, lo quiero achacar al desconocimiento o a la incultura, y me parece que es un poco esa especie de tópico que hay sobre el arte contemporáneo. Entonces, lógicamente, si estamos hablando de arte, pero si hablásemos de música, pues lógicamente el conocimiento y sobre todo el disfrute o la fruición de cualquier cosa conlleva conocimiento, trabajo y dedicación. Entonces, no baja, digamos, el conocimiento o el aprecio por el arte contemporáneo, como por ninguna cosa no baja como una fe, ¿no? Hay una cosa que hay que trabajar, que hay que ver. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, si la gente en una ciudad como esta no está acostumbrado, no se le dan los lugares, no se dan los contenedores casi no físicos, sino conceptuales para disfrutar o para formarse o para apreciar el arte en general y el arte contemporáneo en particular, pues creo que es bastante complicado. Entonces volveremos a esos tópicos, volveremos a que el arte es provocativo, a que el arte contemporáneo, etcétera, etcétera, pero yo creo que es, como todo tópico, pues bastante falso. En el fondo es un problema de educación, ¿no? Principalmente. Y de conocimiento. Totalmente. Claro, al Greco tampoco lo entendían en su época, ¿no? Ese es un Ni ejemplo. gota. ¿Eh? Que ni gota. Ni gota. No entendía ni Muy gota. claro, sí, sí. Toledo es también una ciudad que en muchas ocasiones yo creo que provoca una tentación, y me explico el concepto de tentación. No sé si habrá muchos artistas que digan no a la tentación de dejar su obra en Toledo. Y eso también puede ser un elemento un poco peligroso, ¿no? Porque claro, si no hay unos criterios en los gestores culturales o en aquellos que son los que tienen que dar la autorización para que se ponga esta escultura o porque se haga este edificio o para que se instale determinada exposición, pues claro, todo el mundo quiere dejar su impronta en la ciudad, ¿no? Y hay improntas que pueden ser temporales y hay otras que son permanentes, ¿no? ¿Cómo es eso? Vosotros como artistas, ¿no? Es una tentación, sí, ¿no? Sí, es una tentación grande, y sobre todo el problema es que cuando tú te metes en temas de sanidad, el político no decide si es mejor un escáner de un tipo o de otro, no decide si es mejor estos aparatos para montar un quirófano. Tiene un equipo de asesores. En cultura eso no existe. Ese es el gran problema. Es decir, si hubiera un equipo de asesores, también se pueden equivocar, pero, sí, bueno, pero al menos están hablando gente experta, ¿no? Gente que ha dedicado toda su vida a formarse. Pero al final el problema es que tú equiparas la opinión de un experto con la opinión de alguien que no ha pensado más de 10 minutos esa problemática. Entonces ese es el verdadero problema, es decir, que no hay que pedirle a quien gestiona que sepa de arte, hay que pedirle que las decisiones las ponga en manos de expertos, como se hace en otros medios. En Toledo 20 años. Claro, Bueno, como sería lo lógico y lo razonable, pero es que eso no existe. He introducido un tema esto de donar para hacerte visible, ¿no? Yo creo que es un método de introducir el arte muy peligroso. Bastante perverso. Vale, no vas a poner nombres. Bueno, yo no he hablado no de vas a poner donar, nombres, pero estoy seguro que yo soy el que menos sabe de esto, soy un aficionado, llego al arte de forma colateral, aunque a través del arte uno llega también a la arquitectura, pero estoy seguro que si los 4 hiciéramos un recorrido por esas obras que tú tienes ahora mismo en la cabeza, estaríamos absolutamente de acuerdo los 4 en cuáles son arte y cuáles no son arte. Esto de que el arte es subjetivo y que si me gustan, esto es absolutamente falso. El arte es una cosa absolutamente objetivable en la cual los expertos pueden decidir lo que es arte, pueden saber identificar lo que es arte y lo que no es arte, ¿eh? Luego está el tema del engaño, que es cierto, en todas las profesiones siempre está un porcentaje
porcentaje Pero también de... existe una especie de burbujas artísticas. Hay artistas que suben y luego bajan. Sí. El mercado también Entonces hace es una mucho... cuestión mercado. mucho más compleja. Yo creo que Bueno. estamos hablando de arte y no del mercado del arte, que es una Claro, que son cosa dos cosas Tenemos el distintas. mercado de arte. No, vale, Sí, vale, el pues, concepto de valor es una cosa muy, Sí. muy relativa. Yo se lo explico a mis alumnos qué vale más, un diamante o el aire, ¿no? Pues el diamante vale muchísimo porque tiene un valor de intercambio, sin embargo el aire nos lo quita y nos morimos. Y de momento no nos cobran por el aire, pero más Bueno, importante no el aire decidas. que... Entonces, el arte es aire, no es diamante. Entonces decías que, claro, la donación o tal, pero decías que ese equipo de expertos, de asesores y que tienen los políticos, pero el arte genera, aunque a lo mejor nos gusta mucho el tema, genera un beneficio económico, por ejemplo, una gran muestra de arte contemporáneo, genera un volumen de visitantes a la ciudad, puede igualar a una muestra como la que tuvimos sobre el Greco. Si no se prueba, o sea, no se intenta, nunca lo sabremos, ¿no? Desde luego yo creo que es cierto, por no repetir, que hay ciertas exposiciones que son un atractivo turístico, las que acabamos de tener el invierno pasado, el año Greco, etcétera. Por supuesto, no estamos hablando en contra de eso, pero yo creo que en este tipo de ciudades, creo que Cuenca lo hace un poco mejor que nosotros, incluso con la marca ciudad de Pepe Cruz Novillo, comparando con la marca de 30 aniversario de la ciudad que hemos tenido, por llamarle marca a lo que se ha perpetrado. Y yo creo que puede convivir. Creo que cierto tipo de iniciativas, de colecciones, de exposiciones que rotan por centros podrían pasar por Toledo y creo que desgraciadamente ni se lo plantean. ¿Recordáis Entonces, alguna? Bueno, hemos tenido la de Ignacio Llamas, que está ahora en Ciudad Real, creo, ¿no? Y también tienes obra en Bilbao, en una galería de arte. ¿Recordáis alguna exposición, alguna muestra interesante e importante de contemporáneo en la ciudad de Toledo? Yo sí, yo recuerdo una, la mía. La que hice en el Museo de Santa Cruz. Creo que ofrecí una oferta donde se meditaba y se pensaba sobre cómo se puede seguir. Yo es que estoy en la meditación y en la selección ahora mismo. Me dedico mucho a escribir, pero no dejo de pintar todos los días un montón de horas. Aún así, te voy a decir que lo que sí se necesita esta sociedad es reconocer en qué punto está el arte y en qué punto está la conciencia social. Por ejemplo, yo estoy escribiendo un libro, el último que estoy escribiendo, de los 6 que hasta ahora he escrito, le titulo Los 3 pilares de la tierra, me iba yo al otro. Los 3 pilares del arte. Entonces, son esos 6 pilares del arte, quiere decir que hay 6 bases expresivas del género humano, no el arte, sino del género humano, que a su vez coinciden con las 6 bases expresivas del arte, que son el mimetismo, la geometrización, el expresionismo, la abstracción, el surrealismo, que me lo he saltado, y también el conceptualismo. Esas 6 bases han existido siempre, o bien de forma clara y evidente, o de forma subterránea. Yo estoy haciendo una historia del arte moderna que enfoca el arte por ahí, por esos 6 puntos de eso. Entonces, a partir de ahí se entenderá mejor el arte, quien quiera entenderlo. Entonces, la sociedad necesita conocer y fiarse de qué es lo que se está haciendo. Cuando la mayoría de las exposiciones o cosas que se hacen, como hablaba Roberto Campos de la Feria de Arte de Madrid, de Arco, pues yo he visto muchas ferias de arte, no solamente en Madrid, sino en otros países. Te puedo decir que, por desgracia, ha primado lo que decía Roberto, ha primado el hecho de hacer algo llamativo, que llame la atención, que atraiga, que no sé qué, no sé cuántas. Esa ha sido la principal. Yo considero que el arte ha sufrido una transformación hacia el público basada en el espectáculo, incluso en los... Bueno, pero eso pasa también en otros ámbitos, ¿eh? Por ejemplo, en la política, ¿no? Sí, pero como estamos hablando de arte, pues Ya, seguro ya, que ya. pasa en arte. Que es así. Bueno, el arte es que es representación de la sociedad también, con lo cual Claro. los mismos fenómenos que suceden en otros campos pues suceden en el arte, son los mismos, adolece de las mismas enfermedades. Normalmente se suele parecer, sí. Y no deja de ser, tanto en su apreciación como depreciación, un signo de los tiempos, ¿no? Uno más, el cine, el arte, las artes plásticas en general, por no hablar de arte en general. Pero un poco por lo que decía Paco y por lo que el tema de sus capítulos del libro y demás, estoy bastante de acuerdo en que se puede categorizar, desde luego,
también es cierto que una tendencia, y ahí yo creo que los artistas debemos entonar un cierto mea culpa, una tendencia en el arte contemporáneo es a justificar lo injustificable. Yo creo que el arte se puede intentar difundir, creo que es lo que estamos haciendo hoy en día, explicar, acercar, pero jamás justificar. Entonces también es cierto que es culpa de una cierta parte de nosotros como artistas el intentar justificar a través de textos sesudos lo que la obra no soporta. Y en muchos casos también pues, estamos un poco hartos de leer un ensayo sobre algo que realmente no tiene ningún interés, pero se le arma conceptualmente. Pero entonces es porque la obra como tal falla. Claro, por eso digo que se convierte en una justificación. Yo siempre, cuando la gente se enfrenta a mi obra o se acerca a mí para hablar de otro artista, creo que se puede hablar de arte, se puede explicar, se puede contar, se puede acercar, pero jamás justificar. Creo que la grandeza del arte o la gran maravilla que tiene el arte es que no necesita ser justificado. Y ese es un lujo que nos podemos permitir, ¿no? Y se tiende a intentar justificar aquello que no necesita ser justificado. Y si lo necesita es porque falla. Yo creo que sí. Ignacio. Yo un ¿Tú has poco estado en volviendo, Arco? sí, no, volviendo un poco a lo que decías antes de si una exposición puede dar un beneficio, yo creo que el problema es mirar que el beneficio tenga que ser económico. Y lo decía Paco al principio. No, yo lo digo por los políticos, que a lo mejor así les... Sí, pero justo yo creo que a los políticos hay que pedirles que sean grandes. Y grandes significa que sean capaces de construir sociedad, de construir humanismo, en su ámbito, que es en este caso lo local o lo regional. No se justifica todo con la economía, no se justifica todo con... Es decir, hay otros valores por encima. Si tú con una exposición eres capaz de hacer más personas al visitante, sea de dentro o sea de fuera, sea turista o sea local, es decir, eso da lo mismo, estás construyendo, estás aportando un valor importante, estás construyendo aire, no diamantes. Entonces, en ese sentido, me parece que eso no se tiene en cuenta, la capacidad, la labor formativa y la capacidad que tiene el arte dentro de esa labor formativa, independientemente de que luego tenga beneficios económicos o no los tenga. Es decir, hay ejemplos de cómo se ha intentado hacer algo que económicamente iba a ser rentable y luego no lo ha sido. Tenemos el ejemplo de Ai Weiwei. Es decir, respira, José Ramón, yo creo que cuando tú pones el objetivo en otro asunto, que es el de la formación de las personas, la formación de la sociedad que quieres liderar, la economía está bien gastada. Si da beneficios, mejor, pero si no, está bien gastada. José Ramón. Bueno, es que lo he puesto en bandeja, citando a... Sí. Tu expresión ha sido... Sí, porque llega un momento en el cual te enfada, es decir, cuando se destinan tantos medios a... Cuando siendo una región pobre hay tantos medios para una exposición de este tipo, cuando precisamente en Cuenca tenemos a Fundación Torner, que está medio desaparecida, Saura, Antonio Pérez, o sea, el Museo Nacional de Arte Abstracto, es decir, hay tantas cosas buenas en Cuenca que cuando se apuesta por una exposición de este tipo, que incluso yo, desde mi punto de vista artístico, es dudosa. Ai Weiwei es un tipo que ha hecho de la lucha contra el poder, la presión en China, desde Europa, porque tiene residencia, me parece, en Berlín, en Alemania, donde gestiona, se ha convertido en diamante. Sí, ha hecho de su vida un diamante más que aire. Sí. Y vamos, si nos lo creemos, pues alguien tenía que haber dicho, no señores, que este no es el camino. Este no es un artista de referencia ahora mismo para el mundo del arte. No estamos inventando nada, no estamos trayendo a lo mejor. Si además de que no traemos al mejor nos gastamos, yo creo que más de 1.200.000 euros, no sé, es una barbaridad. Fíjate, todas las pequeñas obritas que se podían haber hecho con artistas locales, regionales o incluso trayendo a gente joven con proyección internacional. Ahí es donde falla la política cultural. Sí, porque hay artistas que han fundamentado su éxito en la propaganda y en, digamos yo, lo que para mí considero como golpe bajo hacia el arte, ¿no? Lo de Weiwei son belenes. Sí. O sea, en la escuela de arquitectura, cuando alguien hace una cosa de esta, la llamamos un belén. Por, digamos, de una forma coloquial. Avisa a navegantes si te están viendo tus alumnos que no tienen por ahí, ¿no? Bueno, hay aquí artistas, no sé, a lo mejor tienen un punto de vista distinto sobre... Yo vi la exposición y tenía muchas carencias, Aparte que ni siquiera trajeron lo mejor de Ai Weiwei, que es decir,
Claro, un artista que está Ya, por pero todo el bueno, mundo. tiene un nombre, tiene una marca. Pero Hasta justo 8 hicieron... meses en la cárcel, en China. Pero eso fue una labor comercial, no artística, que ese es el problema, es decir, que al final tú generas una labor pues, supuestamente comercial, que al final salió mal. Al final es marketing. Sí, al final tú haces una inversión para conseguir un beneficio, pero estamos hablando de economía, no de arte. Se utiliza el arte, pero esa actividad fue económica. Un artista que se representa a sí mismo, que tiene narices. Tú, o sea, rara vez en el mundo del arte, cuando el artista se representa a sí mismo, aparece enmascarado. El Greco aparece dentro de las figuras, pero no hace un elogio de sí mismo en cada obra, un elogio de su vida. Parece una cosa de un egoísmo. Toda la vida y tampoco pasó nada, pero no lo hizo mal. Que Picasso lo hizo toda la vida y no lo hizo mal. Bueno, Picasso, claro, Picasso es que lo hizo todo. Pero bueno, por lo que decía Nacho también, yo creo que es justamente eso, es decir, ¿qué podemos traer? En este caso, si se consigue, por ejemplo, hablando de Cuenca y de Weiwei, que se hable de Cuenca, pero ¿en qué términos, no? Es decir, que aquello de que se hable de nosotros, aunque sea mal, yo creo que en muchos casos, en cierta conciencia política, es decir, verás cómo vamos a salir en prensa. Yo creo que a Cuenca no le hace falta salir por cosas malas, entre comillas, como es esto. Y luego, por otro lado, hablando de rentabilidad, por supuesto que el arte contemporáneo, comparado con otras periodos del arte que se pueden mostrar en una ciudad como esta, no es lo más rentable en cuanto a que te va a traer turismo, etcétera. Pero también es cierto que una ciudad como esta o una comunidad como esta no puede renunciar a traer grandes o pequeñas cosas que no sean masivas. Es decir, yo entiendo que el ayuntamiento, por ejemplo, cuando va a traer un concierto, sabe que un cierto artista, un cierto músico, va a llenar la plaza de toros. Y otro a lo mejor hay que traerlo al Rojas y otro a lo mejor tiene que venir a una pequeña plaza, pero no quiere decir que una cosa sea peor que la otra o haya que dedicarle menos interés, pero hablar de arte contemporáneo y rentabilidad a nivel de una pequeña ciudad como es esta, por muy patrimonial que sea, etcétera, yo creo que es absurdo e inviable. Hay que esas altas miras o esa generosidad humana casi de la que hablaba Nacho para los políticos o los gestores culturales, yo creo que es lo fundamental, sabiendo que se va a perder dinero. Espero que no siempre 1 millón o no sé cuántos millones de euros como lo de Ai Weiwei, pero que desde luego rentabilidad de caja no es el medio más inmediato para hacer, yo creo, arte contemporáneo. Paco, que marketing, arte contemporáneo, tú no lo ves. Marketing y arte contemporáneo están demasiado unidos, están demasiado entrelazados. Son realmente un negocio indecente, dicho así a las claras. ¿Por qué? Pues porque están engañando. O sea, a mí lo que no me gusta en este mundo son los engaños. No es que ya no sé si yo seré más veraz que nadie, no lo soy. Pero sin embargo, sí me gusta que todo lo que se haga sea cierto. O sea, a mí no me pueden enseñar en el Reina Sofía dedicar un dineral para hacer una exposición de un escultor, de un artista conceptual, que no sé ni cómo, no me acuerdo ni cómo se llama, que puso el típico urinario de Marcel Duchamp, que ya lo puso en el 17 en Art Mardorie en Nueva York, lo ponga como ejemplo conceptual, aunque ponga muchos y ponga piernas pegadas en el suelo para que disimularlo. Entonces, ese arte conceptual ya está hecho. O sea, el arte conceptual no está hecho del todo. Hay mucho que hacer y se pueden hacer muchas cosas. El ejemplo lo tenemos con Nacho, con Ignacio Llamas, que es un artista que está muy inmerso en el arte conceptual, por lo menos en ese aspecto. Lo que pasa es que esas 6 bases que yo hablaba del arte, esas 6 pilares del arte, no quiere decir que son esas 6 nada más. Si tú multiplicas 6 por la mezcla de ellas mismas entre sí, te sale ya un número muy grande. Y si lo multiplicas por la forma de ser de cada artista que pone su nota diferencial, entonces nos vamos a millones de formas de arte. Pero lo que no es de recibo es que en el siglo XX yo les he contado y he sacado más de 100 movimientos artísticos, por lo menos en nombre, con su definición aparte y todo. O sea, no pasa nada, tampoco es tan grave, pero ¿quién se acuerda del por qué y cada momento y cada cosa se define a un arte de otro, cuando en realidad hay, digamos, nombres de arte de un movimiento artístico que es un solo movimiento artístico, pero sale denominado de 5 o 6 formas diferentes? Claro. Quiero decir que confundir no es la línea, es precisamente todo lo contrario. Aclarar, limpiar. Tú puedes ver una obra de arte surrealista, y con ese concepto que estamos hablando mejor del 3000 antes de Cristo, porque esos genios alados que se hacían en Mesopotamia, o algunas formas
monstruosas que se han ido dando en el arte son surrealismos, son producto de un sueño, de la fantasía, y todos los sueños son surrealismos. Entonces, el surrealismo, aunque aparece en el 1924 con el manifiesto de André Breton, no deja de ser una forma expresiva que viene acompañándonos desde el principio de los siglos. Nos quedan 8 minutos y en 8 minutos quería haceros dos cuestiones, haceros dos planteamientos. Un planteamiento, imaginaros que al otro lado del televisor, ahora mismo, esta noche, pues tenemos algún gestor cultural, algún político viéndonos, o mismamente ciudadanos, que también tienen su papel de exigir a los responsables pues que tomen decisiones. Eso por un lado. Y por otro lado también que, si queréis, hablaréis un poco de ese aspecto espiritual, religioso, del arte, si hay lugar, porque claro, si nos damos una vuelta por Toledo, las grandes referencias artísticas que tenemos están vinculadas a una fe, a la fe católica. Si hay lugar en el arte contemporáneo para el arte religioso, teníamos unas imágenes, lo que pasa es que no las he pedido, de Rubnik, también muy interesantes. Roberto, empiezas tú. Bueno, conozco personalmente a Rubnik porque ha venido a la universidad de la que soy profesor y colabora con nosotros de vez en cuando. Y bueno, es un buen ejemplo dentro de que él como artista y además como religioso, pues intenta renovar un poco la imagen de lo eclesiástico, ¿no? Yo creo que sí, de hecho yo creo que básicamente hablando de arte conceptual, y yo creo que en general todo arte, el arte que tiene algo detrás más allá de la pura manualidad, tiene algo de trascendental, o de trascendente más bien, ¿no? Todo el mundo intenta buscar un poco un algo más allá. No sé si exactamente religioso o de qué modo, pero vamos, yo creo que el ejemplo del arte conceptual, un artista como Joseph Beuys, no sé si se le puede llamar religioso, pero desde luego trascendente sí que lo fue toda la vida, ¿no? Y yo creo que en la ciudad encontramos esos ejemplos y podríamos encontrar muchos otros. Yo creo que tampoco se lanza esa propuesta de una manera correcta o acertada, pero yo creo que cabe cualquier tipo de religiosidad, de fe, de trascendencia, por supuesto, y además estoy convencido de que la hay en el arte contemporáneo. Paco. Bueno, del arte religioso yo desconfío bastante, y siempre he desconfiado, en el sentido de que no siempre el artista era, digamos, religioso en sí, pero que hacía un encargo. La Iglesia ha sido el mejor cliente que han tenido los artistas a lo largo de la historia, y evidentemente cuando la Iglesia ha dejado de ser cliente de los artistas, pues ha bajado el nivel de vida, claro, de los artistas, totalmente, ¿no? Pero te puedo decir que la religiosidad bien mirada nunca está regañada con el arte, o nunca está regañada en el arte en su fondo. A lo mejor en su forma sí, pero en su fondo nunca. Porque el arte es religión también, en cierta medida el arte es religión. Forma de pensar, forma de sentir, correcta, y creo que el humanismo también es una forma de ser, el género humano, donde la bondad está también por delante, o sea, también cuenta la bondad de las personas y de los hechos. Entonces, el arte puede estar, lo veo más difícil en el tema de integración con la actualidad de contemporaneidad, porque lo que está haciendo el arte no es fácilmente asumible por lo que la Iglesia puede decir en este momento. Si hablamos de arte cinematográfico, ahí sí entraría bastante mejor. En el arte cinematográfico tú le ves como más cabida, que encaja mejor. Sí. Nacho. Pues por intentar responder rápidamente a las dos preguntas. Hacemos una primera y luego la segunda. Vais preparando la propuesta. Entonces voy a la segunda, la de decir, para mí yo coincido con Roberto en el que el arte es religión, o más que religión es trascendencia. Entonces tratar de separarlo es para mí inviable. Es decir, en la medida que es arte de verdad, transforma a la persona. En la medida que transforma a la persona, no la transforma por algo físico, sino por algo que está fuera de sí, es decir, eso es trascendencia. Puede adoptar una forma religiosa o una forma no religiosa, pero el resultado es el mismo, el aumento de la humanicidad del ser humano, es decir, de la capacidad de ser mejor. Entonces eso yo creo que lo da el arte siempre cuando es verdadero arte. Puede ser religioso o puede ser profano, pero es decir,
para mí tiene esa capacidad trascendente siempre. Hombre, el hombre es el único ser vivo que bueno, es un ser vivo efímero, pero es consciente de que es efímero y que va a morir. Entonces el arte tiene esa virtud de representarnos y de permanecer, que viene a coincidir con las promesas de la religión. Es decir, que hay una cierta coincidencia en ese aspecto. Yo creo que el Greco lo conocemos ahora y vive por sus cuadros, ha permanecido por sus cuadros y se hace eterno. Entonces yo creo que ahí es donde religión y arte en ese punto coinciden. Y luego, por otro lado, yo creo que la Iglesia siempre ha sido un gran mecenas, pero la Iglesia también es una representación de una época, y desde luego que me estaba acordando, por ejemplo, de una iglesia magnífica que es Ronchamp, que hace en el año 60 Le Corbusier, por un encargo del padre Couturier, un dominico que está en la vanguardia de lo que es la religión en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, tiene que confluir esas dos cosas, tiene que confluir la representación de una ideología, de un momento cultural. Y ahora estaríamos, yo creo, en un momento de crisis y de cambio. Sí, ahora yo creo que habrá alguna representación. Aránzazu es otro ejemplo importante Aránzazu, en España, Sí, de cómo el arte y la religión se juntan y generan un Estuvo producto 14 años parada, ¿eh? Por Sí, una con orden toda del la Vaticano, problemática, sí, pero al porque final... había puesto en vez de 12 apóstoles 13, ¿no? Bautiza, ¿no? A los que le cabía. Había sitio para 13. Si hubiera sido 14, Y no vamos a 14, contar las ¿verdad? anécdotas de cómo se hizo. Claro. Fue La muy largo. propuesta. La propuesta, pues, ¿cuánto tiempo tenemos? Por resumir, va a quedar así un poco borde, pero que vean este programa cuando lo pongan en... Vale. Y yo creo que de cosas que hemos dicho aquí, sin tampoco querer cerrar un tema tan complicado y tan complejo como esta ciudad o esta comunidad. y el Hombre, arte es un contemporáneo. programa, hago un paréntesis, que yo tenía muchas ganas de hacer. Por circunstancias va a ser el programa que cierra esta temporada. Está llamado a tener continuidad en la próxima temporada porque aquí yo creo que salen muchas ventanas, sobre todo esa reflexión que hacéis sobre el arte religioso, esa reflexión que queda por hacer sobre el mercado del arte, que yo creo que es muy interesante, y también lo que habéis planteado de que es necesario también educar y no tener ese planteamiento economicista, ¿no? Invierto esto para que me dé estos resultados. Claro. Yo creo que eso también, pero bueno, te he cortado. No, te decía eso, que sin intención de cerrar un tema tan complicado, pues yo creo que aquí han salido cosas desde 4 puntos de vista que tenemos puntos en común y otros seguramente no, pero yo creo que escuchando a gente que nos dedicamos a esto o que nos hemos dedicado durante muchos años, pues seguramente se pueden aprender cosas, y por lo que decía Nacho, pues también que el político se deje asesorar por aquel que sabe un poco más que él de la cuestión del arte en este caso, ¿no? Pero sirve para la música y sirve para artes escénicas y sirve para cualquier cosa. Es decir, dejarte asesorar por alguien que sabe más que tú. Paco. Pues, por ser muy breve, como he empezado. Quien no es amante de algo del arte de alguna manera es un individuo que no está totalmente civilizado. Eso es lo que más me interesa que quede de esta reunión, porque a partir de ahí tú aplicas esa teoría, que es totalmente cierta, aplícaselo a qué se está haciendo, quién está manejando, mejor dicho, quien tiene sobre sus espaldas la obligación de llevar a cabo una labor, digamos, cultural, de base mínimo, por lo menos. Nacho. Sí, yo ya tengo una propuesta muy concreta y, bueno, y pues muy venga. económica además. Sí. No, quiero decir, un poco contradice lo que he dicho inicialmente, es decir, que como termina con una visión optimista, es verdad que en Toledo, en la ciudad de Toledo, existen referentes, sobre todo del siglo XX, importantes a nivel de arte contemporáneo, tanto arte y arquitectura, con lo cual la propuesta es tan sencilla como igual que hay recorridos por el Toledo esotérico, por el Toledo romántico, por el Toledo, un recorrido por el Toledo contemporáneo, pasando indudablemente por Chillida, por la pieza de Chillida magnífica, envidia de un montón de ciudades, y que pasa totalmente desapercibida. Casi nadie sabe que está esa pieza aquí. Y que tan mal ha sido tratada por y que tan bien ubicada está actualmente y tan hermosa está. Y, ha estado muchos años muy maltratada y por fin tiene un espacio digno, un entorno digno, y me parece un referente que habría que generar circuitos turísticos que llegaran hasta allí. Bueno, la Escuela de Arquitectura ya hace algo de eso, ¿verdad? ¿Alguna ruta contemporánea habéis hecho?
Se están haciendo rutas de arquitectura contemporánea, sí, que lo están haciendo los primeros egresados de la Escuela de Arquitectura. Y por la pregunta que haces, yo creo que, intentando sintetizar, ha habido una crisis que ha cambiado las cosas no van a ser igual que antes. Y yo creo que, bajo mi punto de vista, hay que volver a lo local, hay que volver a lo pequeño y desde lo local llegar a lo internacional, no viceversa. La globalización ha traído cosas buenas, pero tenemos la ventaja de que tenemos una región con una historia tremenda, con dos ciudades que son patrimonio de la humanidad, con artistas como los que tenemos aquí, que son de primer nivel, y lo único que tiene que suceder en esta región es que los que nos representan se lo crean porque tienen una gente magnífica que puede representar a esta región a nivel internacional. Bueno, pues con esta reflexión, además, mira qué bien, habla José Ramón de vosotros tres y de otros compañeros, y es así, es verdad. Muchísimas gracias a los cuatro por haber venido a este último programa de esta temporada de Enfoque, en un formato especial. Ya veremos si lo recuperamos para la próxima temporada, y muchísimas gracias por vuestra labor y por vuestro arte. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros volvemos ya la próxima temporada. Que disfruten del verano. Buenas noches.